Los parásitos macro, específicamente los cestos y los nemátodos. Estas clases de parásitos, aunque comparten similitudes, tienen diferencias cruciales que afectan tanto su biología como la forma en que infectan a los humanos. Por un lado, los céstodos, también conocidos como gusanos planos, son segmentados y hermafroditas. Además, suelen requerir un hospedero intermediario para completar su ciclo de vida. Entre estos ejemplos vamos a tener a la familia Tenia, como el Tenia solium o el Tenia saginata. Por otro lado, los nematodos o gusanos redondos, como el Ascaris lumbricoides o el Enterobius vermiculares, son dioicos, es decir, tienen tanto machos como hembras separados. En algunos de estos pueden necesitar un hospedero intermediario. Además, son conocidos por su capacidad de migrar a través del cuerpo, afectando órganos como los pulmones y el intestino. Entonces, en este video vamos a hablar del ciclo de vida y las generalidades de cada uno de estos, incluyendo los nemátodos y los cestos. Vamos a empezar por el Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides va a comenzar su ciclo desde el humano, es decir, las hembras adultas del Ascaris lumbricoides que se encuentran en el intestino delgado van a poner miles de huevos cada día y estos huevos van a salir al ambiente mediante las heces. Estas heces van a contener unos huevos en los cuales se van a empezar a madurar las larvas. Entonces vamos a tener unas larvas que salen de los huevos y van a necesitar un proceso de 2 a 4 semanas en el suelo con un ambiente óptimo de humedad, de temperatura. Estas de 4 a 2 semanas para que las larvas crezcan dentro de este huevo y las vamos a tener en un estado de L2. Recordar que son de 2 a 4 semanas en las que se alcanza este nivel de L2. Una vez nosotros vamos a consumir esta forma L2 de los huevos, los cuales van a llegar a el estómago. En el estómago vamos a tener que estos huevos pues tienen su cáscara y van a tener una larva adentro, o bueno, miles de larvas adentro. El pH y las enzimas proteolíticas del estómago van a tratar de atacar a la cáscara y va a ocurrir la disolución de la misma, liberando así las formas de las larvas en tipo L2. Estas larvas van a empezar a dañar esta mucosa intestinal y van a empezar a romperla y se van a meter por vía capilar, vía porta hepática y van a llegar a dónde, pues como su nombre lo dice, van a tratar de llegar al hígado. En el hígado, aquí en el hígado, van luego a viajar por las venas y van a llegar al corazón. Del corazón pueden llegar a los pulmones y en los pulmones generar ciertos síntomas. Y muy importante que una vez dentro de los pulmones, estas larvas de tipo L2 van a transformarse en larvas L3. Una vez siendo L3 van a empezar a subir por todo el árbol bronquial, por la tráquea y se van a empezar a devolver por vía del esófago, es decir, que los estamos consumiendo nuevamente en estado L3 y vuelve a pasar por todo el tracto digestivo, otra vez por todo el tracto digestivo, pasa por estómago, duodeno, yeyuno e ilion y va a ubicarse nuevamente en el intestino delgado en una forma ya madura. Esta forma madura se van a fijar a la mucosa intestinal enrollándose. ¿A qué me refiero con que se enrollen? Se van a enrollar para que los movimientos peristálticos no lo muevan de ahí. Entonces aquí tenemos un parásito y acá va a haber otro parásito que se va a tratar de enrollar. Esto claramente va a dañar a la mucosa, va a disminuir su capacidad de absorción y va a aumentar de esta manera la mitosis, ya que estas
estas células intestinales van a, van a percibir la poca cantidad de nutrientes que están absorbiendo y van a decir, bueno, nosotros no estamos funcionando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a aumentar la mitosis de nuestras células. Pero esta mitosis va a ser algo ineficiente porque es una medida desesperada de las células para poder absorber más nutrientes. Entonces van a tener unas células inmaduras, unas células intestinales inmaduras, que puede que sus vellosidades no sean tan prominentes como las son las de acá, y acá no puede que no tengan, y esto va a generar que pues se absorban cada vez menos nutrientes y tengamos una mucosa intestinal cada vez menos eficiente. En esta zona van a empezar la reproducción de las hembras de Ascaris lumbricoides que miden entre 15 a 35 centímetros de largo y van a producir hasta 200.000 huevos al día. Los machos en este caso son más pequeños y tienen una curvatura característica en su extremo posterior. Entonces, ya una vez, otra vez empezaron a producir todos estos huevos, pues salen nuevamente por las heces y comienza nuevamente el ciclo. Este mecanismo de fijación nos va a presentar ciertas características diagnósticas, como lo puede ser, primero que todo, el aplanamiento de la mucosa intestinal, ya que este enrollamiento pues genera una mayor presión y una menor capacidad de movimiento peristáltico. Y tengamos en cuenta que una de las formas en las que el intestino se ubica para generar más absorción es el enrollamiento la formación de estas crestas que le permiten generar un área de absorción mayor. Como les había comentado, va a estimular la mitosis y esto nos genera una mala absorción de nutrientes. El ascaris, de esta manera, entrando por vía hematógena, también va a generar una competencia de nutrientes y esto nos va a llevar a tener una desnutrición. Como manifestaciones clínicas vamos a tener, ya que está ubicado a nivel del intestino delgado, yeyuno e ilion, en este caso vamos a tener un dolor periumbilical que va a ser frecuente en niños y la gran cantidad de larvas que tenemos en el intestino delgado, que aquí pueden observarse a nivel macroscópico, van a generar una distensión abdominal por el hecho de que están generando mucha presión, son demasiadas y va a haber una acumulación de gases. Por lo tanto, esta presión puede ocasionar una lordosis lumbar. En niños va a generar retraso en el crecimiento, ya que pues, no estamos absorbiendo los nutrientes, por lo tanto va a haber una peor producción de proteínas. Y esta producción de proteínas también va a afectar al cabello, porque estas proteínas son necesarias para mantener a nuestro cabello. Y va a generar de esta manera unos parches blancos y negros dentro del cabello. Aquí estamos viendo nuevamente otra de las manifestaciones clínicas muy importantes que puede ser el síndrome de Lofer. El síndrome de Lofer va a corresponder a manifestaciones respiratorias, ya que la larva de tipo L2 va a estar ocasionando daños a este nivel. Y aquí podremos ver cómo las larvas de tipo L3 que ya maduraron dentro de los alvéolos, aquí vemos aquí la estructura alveolar, em, afecta al pulmón. Y una vez vemos L4 ya a nivel intestinal. Por lo tanto, eso sería todo con respecto al Ascaris lumbricoides. Luego del Ascaris lumbricoides, vamos a obtener el ciclo del Trichuris trichuria, que realmente el Trichuris trichuria se parece muchísimo al Ascaris lumbricoides en cuanto a su ciclo. ¿Por qué? Porque van a ser del mismo lugar, del suelo, en el cual va a madurar de 2 a 4 semanas y se va a volver un L2, una larva L2 que está encerrada en un huevo. Y va a ocurrir el mismo proceso en el cual lo vamos a ingerir, va a llegar al estómago con ayuda de bacterias estomacales, ayuda del pH y ayuda de otros componentes, pues se va a dañar este huevo
y este huevo va a soltar las larvas otra vez a nivel intestinal. Sin embargo, en este caso, estas larvas no se van a ubicar en el intestino delgado, sino que van a migrar, van a migrar a nivel del ciego, pasando la válvula iliocecal. Y aquí, estas larvas van a tratar de madurar progresivamente a L4, pero tener en cuenta que se ubican a nivel del colon ascendente o el intestino grueso, en un proceso que dura aproximadamente de 30 a 90 días. Una vez están fijados en el ciego, van a tratar de qué? De penetrar la mucosa. Aquí podemos observar cómo estas larvas de tipo L4 están penetrando la mucosa e incluso se están yendo hacia la lámina propia. ¿Por qué? Porque recordemos que todos los epitelios son avasculares. Por lo tanto, su irrigación viene dada por la lámina propia, que tiene todos los vasos sanguíneos necesarios y los capilares que aportan nutrientes a la mucosa intestinal. Por lo tanto, igualmente, el Trichuris trichuria va a estar haciendo una competencia por alimentos y va a generar microlesiones. Al penetrar la mucosa vamos a generar microlesiones a nivel epitelial y esto ocasiona pues una respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria también conlleva a una respuesta reparadora, teniendo como resultado, por decirlo así, una lesión a nivel general intestinal. ¿Esto qué nos va a ocasionar en las personas que contienen el Trichuris trichuria? Va a generar procesos de diarrea, ya que si dañamos el epitelio, se empieza a filtrar moco, se empieza a filtrar sangre y vamos a obtener una diarrea de tipo disentérica, caracterizada por mucho moco y mucha sangre. El dolor presentado va a ser a nivel de la fosa ilíaca derecha y también se va a contar con una desnutrición anemia por el mismo hecho de que está saliendo mucha sangre del intestino a través de la diarrea. También estas larvas pueden dañar la mucosa intestinal. Esto puede generar una debilidad en el músculo del intestino, teniendo como resultado tanto el síntoma que es conocido como el tenesmo rectal y a su vez el prolapso rectal. El tenesmo corresponde a la sensación de necesidad constante de defecar, mientras que el prolapso va a ser el desprendimiento de la mucosa inflamada hacia la ampolla rectal. Y esto se puede observar en pacientes, que es algo macro muy notorio. Como diagnóstico diferencial se tiene a las infecciones por entamoeba histolítica, pero el diagnóstico se va a hacer por la confirmación de identificación de huevos característicos en las heces. Por lo tanto, eso sería todo con respecto al Trichuris trichuria. Es muy importante tener en cuenta algo que no he mencionado y es que todos los parásitos que necesiten desarrollarse en el suelo se van a llamar geohelmínticos. Por lo tanto, el Ascaris es geohelmíntico. El Trichuris trichuria también va a ser geohelmíntico. Ahora vamos a ver qué otros son geohelmínticos. Pero con el que vamos a continuar no corresponde a esta clasificación, ya que él no va a madurar en el suelo. Él va a madurar en diferentes lugares como lo pueden ser los fómites o el ambiente cercano. Por ejemplo, la ropa contaminada, la cama, las toallas e incluso diferentes superficies. Cuando nosotros, en este caso, va a ser un caso de respiración de los huevos. Los vamos a ingerir por vía respiratoria. Las hembras del Enterobius vermicularis, en este caso, van a dejar sus huevos a nivel anal y eso va a generar un prurito intenso, un prurito anal intenso. Estos huevos van a quedar contaminando las diferentes estructuras, como lo pueden ser las sábanas, y nosotros al acomodarlas vamos a respirarlas.
Una vez las respiramos, entran por nuestro sistema digestivo y van a llegar directamente al intestino delgado. Dentro del intestino delgado, estos huevos van a eclosionar y van a liberar las larvas. Entonces aquí van a liberar las larvas a nivel del intestino delgado. Va a haber una reproducción y migración de la hembra, es decir, los adultos en el intestino delgado se van a parear y las hembras van a migrar al ano. Es decir, tenemos otro organismo que va a estar a nivel del intestino grueso y va a depositar los huevos en las zonas perianales y van a dejar nuevamente el mismo proceso de autoinfección en este caso. Se conoce como autoinfección porque no estamos utilizando un hospedaje intermedio, sino que estamos utilizando aquí el proceso de los huevos dejados en las sábanas o en los diferentes espacios. Eso también puede generar una infección secundaria en la piel, puede generar alteraciones en el sueño, ya que primero que todo, esta picazón anal intensa puede llevar a un daño en la piel y dejándolo expuesto a más inflamación y a un proceso donde se puede infectar de manera mucho más fácil. La alteración del sueño también va a ser derivada de la picazón anal intensa, ya que estas personas, esto va a ser algo muy incómodo para las mismas y va a generar problemas de insomnio. Como se decía, va a generar malestar abdominal con algunos dolores abdominales difusos que no son tan frecuentes y una diarrea ocasional. En este caso, el método diagnóstico es muy sencillo, ya que se va a utilizar una cinta a nivel anal, este proceso va a ser conocido como la prueba de Graham. Entonces, esta prueba de Graham lo que va a hacer es mirar los huevos en esta cinta a través del microscopio. Y así vamos a poder realizar un diagnóstico, ya que es muy fácil realizar este diagnóstico por su ubicación. El siguiente que vamos a tratar ya no va a tener una vía oral, sino que va a corresponder a una vía percutánea, es decir, a través de la piel. Y es el caso del Strongyloides stercolaris. El Strongyloides stercolaris va a poner sus huevos en el intestino delgado del hospedador humano. Tengamos en cuenta eso. Y la larva que va a emerger de estos huevos ubicados en el intestino delgado va a ser una larva de tipo L2. Entonces va a salir al suelo. Esta larva en el suelo van a tratar de transformarse en larvas de tipo L3, también conocidos como filariformes. Todo lo que sea L3 también se le puede llamar filariforme, son términos indistintos. Una vez están en un estado L3, están esperando a que alguien las contacte pues a través de este suelo contaminado y generen un proceso de autoinfección. En este caso, van a llegar desde la piel y van a generar un proceso de prurito a nivel de la piel, ya que estas larvas se van a ubicar, esto sería como una placa de epidermis y dermis, se van a ubicar debajo de la epidermis, generando así el prurito cutáneo. Como había comentado, estas larvas van a tratar de llegar al intestino delgado y una vez en el intestino delgado es capaz de viajar a zonas como lo pueden ser el pulmón. Una vez en el pulmón va a generar los mismos problemas que son conocidos del el síndrome de Lofer, como lo pueden ser sibilancias, a veces sangre en la tos, etcétera. En el intestino, em, estas larvas L3 también se implantan en la mucosa intestinal, maduran y se convierten en adultos, comenzando el ciclo nuevamente. Y pues vuelve a comenzar la deposición de huevos de tipo que maduran para hacer L2, luego L3 en el suelo, esperan a que alguien los agarre con la mano, etcétera. Así es como nos infectamos con Strongyloides cercolaris. Estas larvas, recuerden que son de tipo L3 o
filariformes. Aquí podemos ver también el proceso de autoinfección que es conocido del Strongyloides stercolaris. En este caso está en el suelo y en este caso es un proceso de autoinfección que puede estar dentro del intestino. La larva vuelve y crece una y otra vez y puede generar unos dolores abdominales. Recordemos que también va a estar dañando la mucosa intestinal y va a generar la conocida enteritis catarral, que es donde la mucosa intestinal se inflama debido a la presencia de las larvas, generando así una secreción excesiva de moco. Vamos a tener una secreción excesiva de moco y este moco va a llenar, a contribuir con una diarrea acuosa. Eso corresponde a la enteritis catarral. Va a haber síndrome de mala absorción, dolor abdominal, los síntomas pulmonares como lo pueden ser las sibilancias, el roncus, el tos, etcétera. Todo lo generalizado al síndrome de Lofer. Va a haber un edema generalizado por la respuesta inflamatoria excesiva en casos y la reinfección puede llevar a que sea crónica, llevando finalmente a la mortalidad del paciente. Por último, tenemos al Enterobius vermicularis. Perdón, vamos a hablar de las dos uncinarias, tanto el Necator americanus como del Ancylostoma duodenale. En este caso, ah, va a ocurrir el mismo proceso. Van a haber una eliminación de huevos en el ambiente, los cuales van a tratar de madurar. Aquí están los huevos en el ambiente y maduran de una L1 rhabditiforme, L2 también va a ser rhabditiforme y en el suelo van a tener un proceso de maduración a filariforme o L3, generando así un proceso de geotropismo negativo, es decir, que van a ir en contra de la gravedad. Normalmente, si van a favor de la gravedad, estarían muy pegados al suelo. Sin embargo, ellos van a tratar de migrar arriba del pasto, esperando a contaminar a alguien que las pise porque no tiene zapatos o las agarre porque va a agarrar esas hojas, etcétera. Y va a generar pues el proceso de infección por vía percutánea. Este proceso de infección por vía percutánea pues va a tener el mismo síntoma que habíamos hablado en Strongyloides stercolaris. Va a generar un prurito intenso conocido como los sabañones y va a haber una migración larvaria en el huésped genera- generando pues una unión a los capilares sanguíneos eh, y de esta manera va a viajar hasta el pulmón. Entonces va a llegar al pulmón y una vez en el pulmón va a tratar de llegar a nivel intestinal. Pero ¿cómo lo va a hacer? De la misma manera que lo hizo el Ascaris lumbricoides, pues si está en el pulmón va a tratar de subir por el árbol bronquial y se va a devolver por el nivel del tracto gastrointestinal. Una vez en el estómago va a viajar al intestino y se va a unir o va a madurar en el intestino delgado. De esta manera está uniéndose o está ya maduro y vuelve a comenzar su ciclo en el cual vuelve y pone los huevos, los salen por las heces y comienzan su maduración afuera. Como manifestaciones clínicas, vamos a obtener am, cosas muy importantes como lo puede ser la anemia ferropénica. Anemia ferropénica que va a ser causada por el hecho de que las uncinarias van a tener unos dientes que lo van a llevar a penetrar esta mucosa intestinal y empezar a absorber la sangre. Estos dientes pues ayudan a ese proceso y pues generan lo que conocemos como la anemia ferropénica. Además va a tener una fase cutánea en la cual podemos ver el prurito intenso, una fase pulmonar con tos, sibilancias, y una fase intestinal, como les había comentado, que va a contener la anemia ferropénica. El hecho de que salga mucha sangre también va a llevar a heces con sangre o la conocida melena.
y un dolor abdominal y diarrea intermitente. Con esto terminaríamos el proceso de los nemátodos o de los macroparásitos de tipo nemátodo. Y para hacer un resumen, vamos a obtener la siguiente tabla. ¿Cuáles van a tener sus huevos en materia fecal? Sabemos que el Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichuria y el Uncinaria. Sabemos que todos estos salen y maduran en el suelo, por lo tanto van a ser ¿qué? Geoelmintos. ¿Por qué maduran en el suelo? Por lo mismo, porque sus huevos están en materia fecal. ¿Quiénes van a tener larvas en materia fecal? El Strongyloides estercolaris. Es decir, este no saca sus huevos, sino que ya en materia fecal van a tener las larvas. Y por último, el Enterobius vermicularis, como va a afectar directamente a los fomites, va a tener los huevos en la región perianal. Por infección oral vamos a tener al Ascaris lumbricoides, al Trichuris trichuria. Por infección percutánea, los dos últimos que hablamos, el Strongyloides estercolaris y las oncinarias. En el caso de infección aérea, va a ser el Enterobius vermicularis por el hecho de que pues tiene sus huevos en las superficies y la única manera de adquirirlos es por vía aérea, porque nosotros no podemos, o es muy raro que consumamos una sábana o una toalla eh, a través del tracto digestivo. La migración pulmonar va a compartir una característica, y es que se va a parecer a todos los que se ubicaron a nivel intestinal. El Ascaris lumbricoides estuvo en intestino delgado y pudo viajar al pulmón. Las uncinarias también. Recordemos que estas van al pulmón vía percutánea, o bueno, por los capilares de la piel, llega al pulmón y luego se va al intestino delgado. Ellas se ubican en el intestino delgado. El Strongyloides estercolaris fue un proceso diferente. Sin embargo, este también está en el intestino delgado. Los únicos dos que no están en el intestino delgado son el Enterobius vermicularis y el Trichuris trichuria. ¿Estos dónde están? En intestino grueso. Por lo tanto, estos no van a pulmón. Y los nematodos de ciclo directo corresponden al Trichuris trichuria y el Enterobius vermicularis que les dije que estaban en intestino grueso. Y con eso sería todo con respecto a los nemátodos o los macroparásitos de tipo nemátodo o redondos. Luego, ahora vamos a hablar de los nemátodos de los macroparásitos de tipo céstodos, en los cuales tenemos tanto el Taenia solium como el Taenia saginata. Comenzando con el Taenia solium, vamos a obtener que estos pertenecen al grupo de los macroparásitos de tipo céstodo, es decir, son planos, estos tienen una forma aplanada de cinta y pueden medir entre 2 a 7 metros de longitud en su estado adulto. Con respecto a la estructura del Taenia solium, vamos a tener que él va a tener un escolex o escolex que va a ser su cabeza. Esta cabeza va a contener 4 ventosas. Y estas 4 ventosas también van a tener un doble anillo de ganchos que le va a permitir fijarse a la mucosa intestinal del hospedador humano. Y en el cuello vamos a tener diferentes segmentos. Estos segmentos, este sería el cuello y este sería el escolex. El escolex. En este caso, cada segmento va a ser conocido como el proglótido. El proglótido realmente se va a diferenciar dependiendo de su ubicación. Es decir, entre más arriba o más cerca de la cabeza esté, más inmaduro va a ser. Teniendo de esta manera proglótidos, en los cuales aquí no tiene ni diferenciación ni órganos sexuales. En cambio, en este caso, ya muy en su cola, va a tener todo lo que diferencia o todos los órganos necesarios para su reproducción. Recordemos que los céstodos son de tipo hermafrodita, a diferencia de los nemátodos, como el ascaris, que son tanto macho como hembra.
En este caso, pues podemos ver en la estructura de sus proglótidos, sus testículos, podemos ver el saco vitelino, también podemos ver sus ovarios, etcétera. Es decir, estos son hermafroditas y cada proglótido va a tener todos estos órganos para generar su reproducción. Y en su cola vamos a tener los proglótidos grávidos, que son los que contienen ya los huevos. O sea, esto ya generó un proceso de diferenciación y va a tener los huevos y van a ser mucho más musculosos. Y estos se van a desprender de manera espontánea para que sean eliminados y gracias a la acción del sol, van a poder romperse y liberar todos estos huevos. Con respecto al ciclo de vida, vamos a obtener lo siguiente, y es que vamos a tener tanto un hospedador definitivo como un hospedador intermediario. Y esto va a depender de si se consume a través de larvas o a través de huevos. Vamos a tener dos tipos de enfermedades obtenidas gracias al Taenia solium, que lo puede ser una enfermedad intestinal o puede ser una cistercosis o neurocistercosis. Como les había comentado, esto va a depender de diferentes factores, como lo puede ser si es consumido a través de larva o si es consumido a través de huevo. Si lo consumimos a través de una larva, va a viajar vía digestiva y va a llegar al intestino generando así las larvas maduras, en este caso en el intestino, y generando lo que conocemos como teniasis. Mientras que nosotros consumimos el huevo, va a viajar y va a insertarse en diferentes órganos, como lo puede ser el músculo o el cerebro, generando así la cistercosis o neurocistercosis. Para adentrarnos un poco más en el ciclo, vamos a observar que el ciclo directamente en el hospedero intermediario, es decir, en el cerdo. Vamos a ver cómo el huevo, el cerdo, lo que va a hacer es que nosotros, digamos, tenemos aquí un Taenia solium que deja su proglótido grávido, este explota y va a dejar los huevos en las heces. En las heces, el cerdo va a tratar de husmear, digamos, en la basura que tienen los humanos, etcétera, y va a contraer, o bueno, va a aspirar este huevo o estos quistes. Una vez en la mucosa intestinal del cerdo, se va a romper el huevo y va a liberar las larvas inmaduras, que aún así tienen su capacidad, tienen su escolex que les van a ayudar a meterse y van a tratar de viajar. Van a viajar a diferentes órganos y van a generar una forma que son los cisticercos. Entonces es una forma especial que ellos tienen dentro del cerdo. Esto es común en cerdos. Aquí vemos, por ejemplo, su escolex, sus ventosas, etcétera. Y estos cisticercos se van a insertar a nivel muscular. Una vez están a nivel muscular, pues el cerdo puede morir o pues nosotros lo matamos y consumimos la carne del mismo. Entonces, ¿nosotros qué estamos consumiendo? Los cisticercos. Estamos consumiendo ya la larva madura. No la estamos consumiendo en forma de huevo, como sí lo hacen los cerdos. Y esto nos va a llevar ¿a qué? Al primer caso, a tener una infección de tipo teniasis. Es decir, nosotros consumimos el, el huevo a través de la carne del cerdo y viaja vía intestinal y aquí obtenemos a la maduración de la larva y de esta manera obtenemos los problemas intestinales. ¿Qué pasaría si nosotros los humanos no lo consumimos directamente del cerdo, sino que nosotros mismos, a través de diferentes alimentos o por contaminación de suelos, consumimos el huevo que nosotros mismos sacamos? Pues en ese caso va a pasar lo mismo que le pasó al cerdo. Es decir, en este caso nosotros consumimos el huevo, digamos que esto ya no es en el cerdo, sino que es en el humano, y va a ocurrir el mismo proceso. Por eso se dice que se confunde y hace unos cistercos en el humano. Pero no es por eso, es porque lo consumimos a través del huevo, porque nosotros mismos
lo defecamos en nuestras heces y consumimos nuevamente el huevo. Por lo tanto, forman los cisticercos, pueden viajar a diferentes órganos como lo son el músculo, como lo puede ser el cerebro. Vean aquí cómo el huevo entra, viaja por vía capilar o vía hematógena y se empiezan a generar los cisticercos, que es la forma especial, y va a viajar al cerebro. Aquí estamos viendo una placa de cerebro en el que tenemos Altenia solium. Y de esta manera vamos a obtener los síntomas generales del Tenia solium. En este caso, es común en los cerdos, por ejemplo, que ellos inspeccionen, como les estaba comentando, ellos van a inspeccionar y van a consumir el huevo. Por eso a ellos se les genera normalmente los cisticercos. Mientras que en los humanos esto no va a ocurrir así. Nosotros vamos a consumir es la carne del cerdo y por lo tanto vamos a obtener la teniasis. Pero si nosotros hacemos lo que están haciendo estos cerdos, pues vamos a obtener es la cistercosis. Y como dice acá, es por un mal lavado de manos y después de defecar. Eso correspondería al Tenia solium. Y es muy importante entender el hecho de que nos va a generar diferentes, diferentes síntomas muy importantes como lo puede ser la cistercoidosis, la neurocistercoidosis, y esto va a llegar al cerebro y va a causar epilepsias y un cuadro, epilepsias, una cefalea crónica, puede también causar un cuadro más severo que es la cistercosis racemosa. Y esta cistercosis racemosa va a estar caracterizada porque el Tenia solium se va a ubicar a nivel del conducto de Silvio en los ventrículos. Y por lo tanto vamos a obtener esta enfermedad. Mientras que ahora el Tenia saginata no va a ser así, va a ser diferente porque va a ser a través de la vaca, siendo el hospedador intermediario. Por lo tanto, los humanos vamos a consumir a la larva de la vaca. Entonces nos consumimos la larva de la vaca porque ya está, ella consume los huevos, ¿verdad? Ella consume los huevos y estos huevos hacen los cisticercos dentro de la vaca. Pero ya son maduros, ya son larvas maduras y nosotros nos consumimos la carne de esta vaca. Y en el humano lo que va a tratar de hacer la larva es meterse a nuestra mucosa intestinal a través del escólex, de estas ventosas, empieza a dañar y empieza a generar pues problemas únicamente a nivel intestinal. No lo va a hacer a través de cisticercos, ni va a llegar al cerebro, ni nada por el estilo. Por lo tanto, sabemos que el Tenia saginata no va a generar cistercoidosis. Ahora, pues tiene la misma, el Tenia saginata tiene la misma estructura, tiene los mismos proglótidos, es hermafrodita y es completamente igual. Aquí vemos la menor complejidad de este ciclo, ya que obtenemos que consumimos la carne de la vaca, el Tenia hace su diferenciación sexual a nivel del humano en el intestino, por lo tanto, nosotros somos el hospedero definitivo y vamos a sacar los huevos a través de las heces. La vaca se come esas heces, o bueno, se come el material contaminado y hace el cistir en cerco a este nivel, madura y volvemos a infectarnos con la, la tenia saginata. Va a generar problemas intestinales, los mismos problemas intestinales que se han hablado anteriormente. Y con respecto a los otros dos cestos, que es el Hymenolepsia nana y el Hymenolepsia diminuta, es importante tener en cuenta que uno es más pequeño que el otro y no van a generar unos cuadros clínicos tan graves como lo están generando el Tenia saginata o el Tenia solium. Pueden vivir mucho tiempo en el hospedero y no hay mucho que comentar acerca de estos, ya que no tienen una relevancia clínica como sí lo puede tener el Tenia saginata y el Tenia solium. Por lo tanto, esto sería todo con respecto a los macroparásitos intestinales, los macroparásitos intestinales
de tipo nemátodo y de tipo cesto. Tipo nemátodo, Ascaris, Ascaris, Trichuris trichuria, Enterobius vermicularis. Vamos a tener el Strongyloides y las dos uncinarias. Y el cestodo, Tenia saginata, Tenia solium y Hymenelepis nana e Hymenelepis diminuta. Siendo los de intestino delgado, estos intestino delgado, estos dos van a ser intestino grueso y estos dos van a ser intestino delgado. Los de intestino delgado van a viajar a pulmón, mientras que estos pues ya conocemos que el solium cistercosis y el saginata no va a ser cistercosis. Eso de manera general y muchas gracias por su tiempo. Espero les haya servido este video.